Buenas tardes a todos, muy agradecidos de que estén aquí y bueno, ya fue presentado el panel, les voy a pedir a cada uno un minuto para que se presenten y sepan quiénes son y entraremos ya a los temas que tenemos para ustedes en este panel de recursos para el desarrollo regional. Sí les voy a pedir, vamos a tratar de tocar todos los temas que hemos preparado para ustedes y que tengamos tiempo para preguntas evasivas o respuestas, perdón, para cuando terminemos de exponer los puntos. Entonces yo les pediría, Eduardo, que si se presentan cada uno de ustedes y podemos empezar después. Sí, soy Eduardo Güemes de MRP. Sandor Wallner de Walton Street Capital, América Latina. Yo soy Ingrid Castillo de GBM Grupo Bursátil Mexicano. Y Alfonso Mung de Prudential. Muy bien. El primer punto que quisiéramos nosotros tratar y platicar sobre él es, bueno, ¿cuáles son los vehículos que se están utilizando ahora para promover la inversión en el sector inmobiliario? ¿Y cuál ha sido la participación de los fondos de capital privado, específicamente las fibras y los ECADES? Entonces yo les pediría, Eduardo, si quieres abrir el tema de platicar, bueno, estos vehículos, ¿qué son? ¿Cómo se han comportado? ¿Y cuál es la experiencia que cada una de estas personas que están aquí, que han participado en fibras y ECADES, nos pueden platicar? Sí, creo que es de las cosas que ha sido interesante en México ha sido la evolución de estos instrumentos de capital, porque más que sustituir un instrumento, han ido conviviendo instrumentos con otros, ¿no? Lo que ha ido cambiando tal vez es el perfil del inversionista final, ya que la percepción de riesgo de las mismas inversiones ha ido mejorando sustancialmente, ¿no? Entonces pasamos de los fondos de capital privado, primordialmente fondeados por fondos extranjeros, que buscaban retornos muy altos y era ese tipo de inversionista muy agresivo que se veían en México, un lugar que por la pura definición de estar en México requerías un retorno alto, independientemente del producto que fuera. Poco a poco fueron estos conviviendo con fondos que veían en México ya un país más estable, una economía más sólida y que fueron invirtiendo nuevamente unos inversionistas vía fondos privados, pero inversionistas finales con unos requerimientos de retorno menores. Y esto fue dando lugar finalmente a la evolución en las ECADES, primeramente, que es de alguna manera un simulacro de un fondo de capital privado con lo bueno y lo malo, ¿no? Permitió justamente que tuviéramos dinero en pesos de largo plazo, inversionistas que están comprometidos a México porque es su mercado natural y que tampoco tienen que buscar un premio por riesgo país. Eso lo permitió y es un instrumento que poco a poco se ha ido buscando perfeccionar o mejorar porque sigue teniendo algunos ahora sí que problemas por la misma estructura del instrumento, dada la regulación de que tiene que ser privado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto nuevamente abrió de manera importante el espectro de fondos y finalmente pues llega a las fibras, ¿no? El último tenedor del papel, que es el público inversionista, ya sean privados o grandes instituciones, pero que buscan inversiones de muy largo plazo y con un perfil de riesgo nuevamente muy diferenciado, ¿no? Y creo que poco a poco vamos viendo cómo va evolucionando este ecosistema de inversionistas y que siguen habiendo todos los diferentes vehículos, porque seguimos teniendo fondos de inversión privados, seguimos teniendo las ECADES y teníamos siguiendo las fibras. Y creo que es bien importante entender que uno no sustituye al otro, ¿no? Sino que realmente el objetivo es, dependiendo de quiénes son tus inversionistas y cuál es tu producto, cuál es el mecanismo más adecuado para invertir. Sandor, ustedes acaban de colocar un SECADE y han tenido mucha experiencia en este manejo. ¿Cómo ves tú el proceso de la colocación de estos recursos en el mercado? Cada vez mejor. Yo creo que si nos remontamos un poco haciendo historia como lo hacía Eduardo, el gran tema desde nuestro punto de vista en México es un tema de convergencia, ¿no? Es decir, cuando nosotros empezamos a invertir en México hace 15 años,
más del 80% de la inversión inmobiliaria lo hacían individuos, familias ricas, prácticamente no había la participación institucional, en el sector. Y ese 80-20 hoy en día es probablemente exactamente 20-80, en donde la gran mayoría de la inversión inmobiliaria que se está haciendo en el país es una inversión institucional, ya sea a través de CECADES, fibras o private equity funds que invierten en el país. Y me parece que este gran tema de convergencia, que no nada más aplica a los vehículos, sino aplica a cómo manejamos los activos, a cómo los reportamos, a cómo los controlamos, incluso al mismo precio de los activos, va a seguir operando en México, va a seguir habiendo una convergencia a los estándares internacionales de cómo se hace la inversión inmobiliaria en países como Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera. Este mismo tema aplica a los CECADES. En efecto, en asociación con FINSA colocamos un CECADE la semana pasada, y la colocación de este CECADE nos tomó pues probablemente la mitad del tiempo de lo que nos tomó el primer CECADE que levantamos también en asociación con FINSA. Fue un proceso mucho más ágil, con mecanismos de control y de calificación mejores de los que teníamos en el pasado. Desde luego hay mucho espacio para mejorar. Entendemos que vienen ahora nuevas reglas, nuevos títulos para invertir en proyectos inmobiliarios, y nuevas reglas que van a hacer también la gobernabilidad y la emisión de instrumentos para inversión en el mercado inmobiliario más fácil. Lo que entendemos, ya están incluso publicados anteproyectos de estas nuevas regulaciones, que por lo que entendemos creo que en enero aproximadamente van a entrar en efecto. Entonces, desde el punto de vista de facilidad de colocación, creo que vamos en la dirección correcta, y creo que nuestra guía, lo que podemos esperar en el futuro es lo que está pasando en los mercados como el americano y el europeo. Muchas gracias, Sándor. Voy a brincarme a Ingrid, voy con Alfonso. Ustedes que tienen una fibra, ¿cuál ha sido su experiencia con la fibra que colocaron y cómo han visto ustedes el apetito de los inversionistas para las fibras, inversionistas nacionales y extranjeros? Sí, nosotros colocamos una fibra que se llama Terrafina Industrial hace 2 años. No fue un proceso fácil, porque la verdad es que es un negocio principiante, diríamos, en México, ¿no? Yo creo que está posicionando México comparativamente en una posición muy ventajosa, y es bueno para el país. La institucionalización del sector inmobiliario fue difícil. Yo creo que hemos visto un periodo donde muchas fibras salieron. Ya los inversores empiezan a diferenciar entre las buenas y las menos buenas, diría yo. Y también creo que están poniendo el listón más alto, ¿no?, a la hora de volver a invertir en las fibras. Sobre todo el inversor extranjero. Al final del día, inicialmente las fibras que salieron al mercado hace unos años, la mayoría de los inversores no eran inversores inmobiliarios, sino eran inversores en hedge funds o inversores en mercados emergentes, que realmente no diferenciaban mucho entre la calidad de las fibras o los activos que invertían, y más bien se enfocaban en el crecimiento. El último periodo hemos visto la sofisticación de los inversores, donde ahora sí que hay más inversor inmobiliario, donde hay inversor que entiende mejor, que ya empieza a entender cómo valorar una fibra, cosa que era difícil al principio, porque la verdad es que la información que las fibras al principio daban al mercado no era muy exhaustiva y era difícil valorarlas. Creo que hemos visto una diferenciación en el gobierno corporativo, hemos visto una diferenciación en la forma de publicar información, y eso se ha notado, ¿no? Lo bueno que tienen las fibras es que da acceso al público en general a invertir en un vehículo líquido, donde uno puede vender y comprar las acciones. Por otro lado, hemos visto este año que el rendimiento de las fibras no ha sido muy bueno. Si miramos el performance de las fibras durante el 2015, pues no ha sido particularmente bueno, en un año en que yo creo que todos los vehículos inmobiliarios extranjeros y públicos han tenido un impacto por el tema de las tasas de interés. Pero al final del día somos muy creyentes en el sector. Creo que el sector debería crecer, creo que debería haber más vehículos.
También vamos a ver consolidación seguramente, porque al final estos vehículos tienen que ser más grandes, y si seguimos el modelo americano o el modelo internacional de fibras o de REITs, seguramente veremos más especialización. En Estados Unidos, aparte de tener un gobierno corporativo diferente, donde están administradas internamente, casi todas están especializadas en un tipo de activo. Aquí las fibras empezaron con una cantidad de activos que las hace más difíciles de entender y obviamente valorar. Pero creo que es muy buena señal para el mercado mexicano. Yo creo que se está posicionando México como líder en el área de inversión inmobiliaria en mercados de capitales, tanto por las fibras como las CECADES, y yo auguro pues un crecimiento importante, ¿no? Muy bien. Bueno, Ingrid, ustedes que están en el área de infraestructura, y debido a que el señor presidente anunció, y ya ahora es un hecho, ya la Secretaría de Hacienda también se pronunció, ya publicaron las reglas de la fibra E, que es una fibra principalmente orientada hacia la inversión en infraestructuras. ¿Qué nos puedes platicar, Ingrid? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay realmente interés por parte de los fondos en emitir? ¿Hay interés por parte de los inversionistas en invertir en este vehículo? Yo creo que sí, lo que hemos visto, digo, y para todos los que a lo mejor todavía no están muy familiarizados con el tema de la fibra E, básicamente la fibra E, lo que hizo el gobierno fue desarrollar un vehículo que nace del paraguas de las fibras inmobiliarias, toma los beneficios fiscales que representaban las fibras inmobiliarias para el inversionista, y las diferencias son los objetivos de inversión que tienen. Básicamente tienen dos objetivos: uno es energía, todo lo que tenga que ver con energía, excepto exploración y extracción petrolera, y en la parte de infraestructura, naturalmente concesiones o contratos de servicios relacionados a infraestructura. Y yo creo que la otra cosa importante, que entiendo que es una diferencia a lo mejor que en la práctica no se da, pero que está marcada en la ley de las fibras CES o en el reglamento, es que las fibras CES tienen la limitante de que solo el 25% de los activos pueden estar en desarrollo. Esto lo que hace es que mantiene muy vigentes a los CECADES, ¿no? Los CECADES no desaparecen porque los CECADES son vehículos que están diseñados para poder desarrollar proyectos con un cierto riesgo de desarrollo y con una cierta expectativa de rendimiento, y una vez estabilizadas estos pueden pasar a las fibras CES. Pero esto abre un universo bien importante para los inversionistas, porque antes las inversiones en infraestructura probablemente estaban muy limitadas a lo que había en bolsa, ¿no? Y en bolsa había pocas empresas realmente de mucha profundidad para poder participar o para que yo le ofreciera a mis clientes opciones en inversión en infraestructura, y los CECADES llegaron a expandir un poquito ese universo. Pero las fibras CES lo que hacen pues es disminuyen el costo de capital, transparentan muchísimo el rendimiento, la expectativa de rendimiento que tienes sobre un proyecto, sobre una concesión, sobre un contrato, y esto genera apetito natural. Ahora, vamos a ver que lo primero que va a salir de fibra E, porque el gobierno está muy interesado en que sea esto, son los activos de Pemex y probablemente los de CFE, y esta es la manera que tiene el gobierno federal de monetizar y liberar un poco el balance de estas dos paraestatales y seguirles dando crecimiento con todas las posibilidades que hay con el tema de reforma energética. Por eso se vuelve tan relevante. Y yo obviamente desde el lado de bolsa, lo que vemos es que hay muchos activos que hoy están cotizando en el mercado, que una vez que entran las fibras CES nos vamos a dar cuenta de que están subvaluados. Fue algo muy parecido como lo que pasó con las fibras inmobiliarias, esperamos. O sea, muchos de los activos que tenías tú en tu balanza o en tu patrimonio familiar, una vez que salieron las fibras inmobiliarias a bolsa, te diste cuenta del potencial que había y hubo una revaluación natural del sector. Esperamos que algo muy similar pueda pasar en el sector de bolsa en infraestructura. Y sin duda las empresas pues son las principales interesadas en tener mejor valuados sus activos, tener un flujo estable y predecible con condiciones muy transparentes fiscales, y eso pues queremos que va a haber mucho interés. O sea, el dato que hemos visto, que se ha mencionado en los periódicos, es que el tamaño pueden ser 70,000 millones de dólares para los próximos 5 años, que ya no están lejos. Eso, para ponerlo en perspectiva, es 5 veces lo que hoy valen las fibras inmobiliarias en mercado. Entonces, claro, porque también hablamos de proyectos como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, o sea, son proyectos que requieren inversiones de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, sin duda vemos un potencial muy interesante y creemos que va a pasar más rápido de lo que todos nos esperamos y que empieza a generar tracción esto, ¿no? Muchas gracias, Ingrid. Yo creo que es una visión muy clara de lo que se pretende hacer con la fibra E,
y sobre todo la necesidad que tiene este país de infraestructura, ¿no? Hay otro tema que es muy importante dentro del sector inmobiliario, porque bueno, pues una cosa es el fondeo, una cosa son los inversionistas, pero otra parte fundamental del desarrollo inmobiliario es el financiamiento que se requiere para poder desarrollar este sector, ¿no?, en sus diferentes modalidades: industrial, comercial, vivienda, hotelería y usos mixtos. Yo quisiera abrir una pregunta aquí al panel ¿existe realmente en México el potencial para poder financiar el crecimiento que estamos viendo para este sector inmobiliario? Yo a lo mejor me gustaría empezar por pensar un poquito en el tema de potencial. Digo, ustedes lo conocerán mejor que nosotros, pero o sea, de lo que hemos visto es, y lo mencionabas al principio, las Afores, ¿no? El tamaño que tienen las Afores para seguir participando, y sin duda lo que creemos es que el tema de financiamiento sigue siendo amplio en términos de capacidad monetaria. Probablemente algo sea la restricción de capacidad de recursos humanos dentro de los fondos de pensiones para poderle dar salida, y algo de regulación para poderle dar salida a todos los proyectos, pero del potencial hoy las Afores tienen invertido aproximadamente 8,000 millones de dólares en productos estructurados, que es una tercera parte de su potencial. Entonces, pensando en que se flexibilizan las reglas de inversión o los procesos y la necesidad que existe, el financiamiento, por lo menos del lado del fondo de pensiones, permanecería, y de la parte internacional es buscando este tema de crecimiento, ¿no? Yo creo que aquí también ha habido una evolución, y por ejemplo ahorita vemos Terrafina acaba de colocar un bono, Funo tiene varios bonos en el mercado, que son opciones que antes no existían. El tema de los bancos tradicionales o los non-bank banks también ha evolucionado con productos cada vez más sofisticados, más ad hoc al tipo de producto, con plazos de amortización mucho más largos de lo que había en su momento y cada vez más competitivos. Creo que el objetivo es, al final de cuentas, tener un sector que sea competitivo, que tengas diferentes opciones, pero yo te diría que también ha sido un sector que cada vez discierne más entre diferentes operadores, y que los operadores, en general, los buenos operadores están pudiendo conseguir la deuda. Creo que el tema de convergencia aplica también acá, y supongo que la pregunta se refiere más a deuda en términos de financiamiento. De nuevo, cuando hace unos años el grueso, si no es que el total del financiamiento que había para proyectos inmobiliarios en el país venía de bancos, como sabemos, en México hay un grupo relativamente pequeño de bancos en relación al tamaño de la economía. Como menciona Eduardo, hay ahora instrumentos en los mercados de capital que le permite a Fibras salir con financiamiento, pero todavía nos falta mucho en cuanto al desarrollo de alternativas de financiamiento en México si lo comparamos con otros países. No hay, por ejemplo, buenos productos de deuda mezanín, el financiamiento que otorgan los bancos e incluso los mercados de capital son productos bastante estándar, no hay productos especiales o hechos específicamente para un producto. En el caso de los fondos de pensiones, desafortunadamente en este sentido, los fondos de pensiones todavía tienen la limitación en México de que solamente pueden invertir en instrumentos que estén cotizados y que tengan una calificación. Esto no les permite hacer inversiones directas en deuda como sí lo pueden hacer fondos europeos o americanos. Lo que evidentemente las necesidades actuales del país sí están siendo cubiertas en el sentido de que los proyectos están siendo financiados y una enorme actividad de desarrollo inmobiliario en el país. Sin embargo, lo que nosotros vemos en el futuro inmediato, en el próximo año, es de que van a haber más fondos especializados en deuda, van a haber más productos probablemente más semejantes a lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa. Los niveles de apalancamiento de los proyectos en México, no en su totalidad, pero en gran mayoría son niveles de apalancamiento bastante menores, quizás por todos los ciclos económicos tan abruptos que hemos tenido nosotros en el pasado y que nos hemos ciscado, pues hemos sido muy conservadores, pero seguramente vendrán jugadores y vehículos que van a tomar riesgos mayores.
Hubo un evento, como ustedes saben, en el año que fue un evento muy relevante en cuanto al financiamiento inmobiliario, es que uno de los grandes jugadores que financiaba los proyectos grandes, sobre todo los centros comerciales y los industriales, que es GE Capital, salió del mercado, se vendió a Blackstone, y todavía falta una definición de cuál va a ser, si es de que Blackstone u otros van a tomar el hueco que GE dejó en el mercado. Muy bien. Yo creo que estoy de acuerdo con Sandor. No solo creo que es una oportunidad enorme para muchos de nosotros la financiación, está claramente en la infancia, desde mi punto de vista, la financiación inmobiliaria en México. Si lo comparamos con otros países, no solo desde el punto de vista de disponibilidad, al final del día, si miramos quién financia en México, aparte de que GE ya no está, son pocos bancos, los cuentas con una mano, casi, quien te financia hoy, y además te financian de manera muy simple y básica, comparado con lo que hay en otros países del mundo. O sea, uno quiere financiación para construcción, financiación sin recurso, financiación de un tipo de apalancamiento por encima de cierto nivel. Hay poca sofisticación en el mercado mexicano. Yo creo que la parte de fondos propios y de crecimiento de fibras va a traer consigo nuevos jugadores en la parte de deuda. Claramente nosotros nos vamos a involucrar. Hay que también cambiar la mentalidad de los operadores en México, porque mucha gente, o sea, hablamos de mezanín, que no se hace en México. Nosotros lo hemos mirado en detalle y el problema es que no se hace en México es que la gente no está acostumbrada a utilizar mezanín y no están dispuestos a pedir un préstamo al 80% de apalancamiento, ¿no? Creen que es muy caro, entonces yo creo que hay que educar al usuario de la deuda, hay que traer nuevas fuentes de capital y creo que es una oportunidad enorme y desde luego nosotros vamos a jugar en ella, ¿no? Un tema ahí yo creo que, y volvemos, por ejemplo, también pasa en lo de la fibra E, el tamaño realmente sí importa, porque al final de cuentas, si no hay suficiente volumen para que tú tengas, si vas a meterte con deuda en mezanín y demás, necesitas un inversionista que esté dispuesto a un perfil de riesgo bien diferente a nivel del equity, porque claramente son diferentes retornos y diferentes riesgos. Entonces, el tamaño del mercado total, tanto en jugadores, operadores, manejadores de fondos, fibras, necesitamos crecerlo para que haya esa diversidad de oferta, porque si no, desafortunadamente, como dicen ustedes, hoy estamos medio plain vanilla todos, ¿no? Como que todo el mundo hace más o menos lo mismo, nos prestan más o menos igual, nos compran más o menos los mismos. Entonces, ¿cómo vas a diferenciar un producto del otro? Y entonces, ese es yo creo que es una cosa de tamaño, ¿no? Muy bien. Bueno, hemos hablado de lo que es el fondeo, las fibras, las afores, hemos hablado del financiamiento, deuda, los diferentes instrumentos que puede haber en el mercado. Pero hay una parte que yo quisiera que exploráramos, que cuáles son, de poder visualizar o por lo menos platicarles de cuáles son los riesgos para el desarrollo del sector inmobiliario hacia adelante. O sea, tenemos, bueno, a la vista un incremento de tasas, tenemos obviamente el financiamiento que acabamos de platicar, pero también tenemos, y se ha hablado mucho de si hay suficientes proyectos para poder invertir en México en el sector inmobiliario. Yo quisiera que nos dieran los integrantes de este panel su visión de los riesgos que ven en el sector para adelante, en el sector inmobiliario en México. Empiezo yo con uno, para que no, porque seguramente si los digo todos les quito lo que decir a estos mis compañeros aquí. Yo creo que algo que no han mencionado, el riesgo principal para alguien como nosotros, que tenemos capital propio, capital de clientes extranjeros y capital local, y algo que es no solo en México, sino en mercados emergentes, es el riesgo del país, la ley, la seguridad del capital, los cambios regulatorios y políticos. Ahora le voy a dar la primicia a Eduardo que hable de una cosa que nos preocupa asociada a cambios regulatorios, de legislación, pero el problema que tenemos en México, y nosotros nos han pasado cosas muy buenas en México, pero alguna que otra mala, es que un día nos levantamos y alguien decide cambiar la ley asociada a algo, bien sea la ley de vivienda, o bien sea la ley fiscal, o bien sea cualquier otro tema. Entonces eso a un inversor como Prudential, seguramente a mis compañeros aquí, nos crea un problema, porque no sabemos las reglas de juego, y estamos a la merced de quizás bien autoridades políticas o regulaciones, y lo más importante no es las tasas de interés,
no es el peso con el cambio con el dólar, no es si encontramos proyectos, porque yo creo que en México hay una cantidad de proyectos enormes. Lo más importante es seguir que nuestro capital está seguro, que lo vamos a recibir de vuelta, que nadie nos va a crear un tema de corrupción, que es un tema muy latente en México, y que obviamente si hay un problema y hay que ir a un juzgado porque hay que reclamar algo, las cosas funcionan. Eso para mí es el riesgo único y más importante de México. Mientras eso funcione, el resto de los riesgos de mercado, de tasas, de proyectos, etcétera, para nosotros se pueden determinar, se pueden meter dentro del retorno que uno busca en la inversión, ¿no? Coincido, desde el punto de vista sin duda de la inversión extranjera en México, creo que es una de las principales, si no es que la principal consideración de nuestros inversionistas. Lo que los frena a venir más en serio a México con mayores cantidades de recursos es la predecibilidad de la ley, saber a qué se atienen. Pero el segundo riesgo que lo mencionó Alfonso es ejecutar la ley, hacerla cumplir. Y para nosotros uno de los riesgos principales ya en la operación es el tema de corrupción local, que es un tema que francamente es un cáncer para el país. Si nosotros primero como instituciones, y hablo por todos mis compañeros acá, no podemos jugar ese juego, es una desventaja competitiva en ese sentido. Creemos que, desde nuestro punto de vista, creemos que es muy malo para el país, simplemente hace que venga menos dinero a México. Y es un juego en el que pues, alguien gana en el punto inmediato, pero el país y la región sufren en el mediano y largo plazo. Yo creo que el tema de Estado de Derecho en toda su concepción es importante, ¿no? Como decía Alfonso, al final de cuentas, los riesgos de mercado son los riesgos que está tomando el inversionista y eso los conoce, los aprecia y son inversionistas, como ya son niños grandes, han perdido dinero y que el que no haya hecho un proyecto malo, pues le falta un poco de años acá. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos hecho algún proyecto malo, cuando yo me incluyo en varios. Entonces, ese tema es uno que puedes platicar con los inversionistas. Pero cuando se cambian las reglas del juego a la mitad del partido, ese es el riesgo que no podemos comunicar de manera adecuada. Entonces, nos ha pasado con reglas fiscales que al tener inversionistas extranjeros con un régimen fiscal favorable y a la mitad del camino se cambia, ese es un mensaje que es fatal para la inversión extranjera en México y creo nuevamente que es uno de los grandes riesgos, ¿no? Si bien se ha migrado mucho de la inversión hacia el capital doméstico, nuevamente el tener una mezcla más amplia de inversionistas siempre va a ser bueno para el país y eso va a depender, en su gran medida, del Estado de Derecho. De nuestro lado, digo, sin duda, por supuesto, esta es la consideración principal, pero digo, lo que nosotros platicamos, por ejemplo, con los clientes en este momento es un tema de tasas de interés. Para nosotros sí es un tema recurrente y es un tema que está muy en la mente de los inversionistas. ¿Qué va a pasar con los rendimientos que estamos obteniendo en el sector inmobiliario, con el entorno de tasas que estamos viviendo? Yo creo que hay que acordarnos que aquí en México las fibras nacieron en un entorno de tasas históricamente bajo, entonces no ha habido esa concepción de ciclos de tasas todavía aquí en el país. El inversionista local, por lo menos, que se está terminando de acostumbrar al vehículo de inversión, está empezando a pensar en cómo lidiar con el siguiente ciclo de la parte de tasas y es una consideración, como decía al principio, el tema de cómo se han comportado las fibras en bolsa, pues es un claro reflejo de la preocupación en ese tema. Y para nosotros lo segundo son las valuaciones de los activos que tenemos disponibles. O sea, sí, lo que hemos visto es que ha habido tanto apetito por un sector que estaba completamente fuera del radar para el inversionista local. Ha habido tanto crecimiento en las consolidaciones, en los nuevos proyectos, en las compras de portafolios, que lo que se ha pagado en términos de premio de crecimiento ha sido bien importante. Y entonces ahora el inversionista está empezando a diferenciar qué tanto es crecimiento de calidad, qué tanto es ese crecimiento que se va a recibir de flujo para el inversionista, qué tanto dinero estoy dando y
y qué tanto rendimiento me puede dar en el corto plazo, porque lo que ha pasado también últimamente es que se ha dado dinero, han venido algunos fondos a pedir dinero y eso por temas de competencia me imagino y a lo mejor alguna maduración de algunos mercados, pues no se ha podido desarrollar como se esperaba al principio y eso pues va en contra del rendimiento final del inversionista. Entonces yo creo que las valuaciones de los vehículos que tenemos disponibles para inversión sin duda es una de las principales consideraciones de riesgo hacia adelante. Y si me permite, yo con la parte pública también un tema que tenemos que es bien difícil de lograr el balance adecuado, ¿no? Porque dijimos es importante la especialización, es importante la liquidez de los instrumentos, pero a la vez queremos que sea diversificado. Y eso en un mercado del tamaño del de México es bien difícil. Si ven, si hay premio por liquidez de las grandes fibras, pero entonces, bueno, se pueden especializar, si rompemos fibra 1 en 4, pues ya no va a tener el premio de liquidez y hay inclusive inversionistas que no pueden invertir. Pero entonces, ¿cuál es mejor, no? Y creo que ahorita todavía estamos en esa evolución y seguimos viendo por qué lado nos vamos, ¿no? Y ese también es un riesgo de concentración de muy pocos jugadores. Sí, yo supongo que por eso tu top pick es Terrafina, ¿no? Por las valoraciones. Justamente. ¿Qué más te gusta? Está claro. Pero, y es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Un poco de publicidad aquí, pero otro tema que, por ejemplo, yo no he mencionado siendo extranjero es la seguridad o la inseguridad en México, que todo el mundo, que es lo que sale en televisión. Honestamente, el inversor sofisticado sí le preocupa, pero al final del día es un tema secundario. El que conoce México, de verdad, el que vive en Estados Unidos y ve la televisión cree que México es un desastre. El que realmente viene a México y sabe dónde está la inseguridad y sabe dónde invertir, en qué sitios invertir y en qué no, es fácil diferenciar. Es un riesgo que yo creo que se puede manejar, que se me olvidó mencionarlo. No, definitivamente, y digo, no vamos a tapar el sol con un dedo, la inseguridad existe. Ahora, tiene dos características, una está focalizada y la otra no es un factor decisivo para el inversionista. Hay preocupación, sí, indudablemente, ¿no? Como pudiera haber en cualquier otro país de Latinoamérica o del mundo para efectos prácticos, ¿no? Pero en fin, les recuerdo que tenemos edecanes que están recogiendo preguntas, si quisieran ustedes hacerles preguntas al panel. Y yo quiero leerles la primera pregunta que nos mandaron, que es para Ingrid. Es con respecto a la fibra E, algunas empresas privadas como ICA podrán aportar carreteras o primero serían CFE y Pemex. Yo creo que sin duda este es un beneficio para las empresas, como lo menciona Nica, entre ellas, pero Yenova es otro buen ejemplo, Grupo México, Pinfra, empresas que a lo mejor no suenan tanto, pero empresas más pequeñas y medianas y de baja bursatilidad. Sitza, por ejemplo, es una de ellas, Cubo. O sea, hay muchas empresas que tienen activos de infraestructura dentro de sus portafolios que no son estratégicos para la operación y que eso les permite desinvertirse de estos activos, aportarlos o transferirlos a una fibra E, monetizar y por lo tanto recibir recursos para realmente enfocarse en lo que es su core business, que es en este caso, ¿no?, cualquier otro negocio. Pero yo pensaría que es Pemex y CFE los que van a ser punta de lanza por lo que mencionaban, porque es un tema de escala. O sea, yo a lo mejor tengo alguna empresa pública, el caso de ICA, que ha hecho algunas desinversiones de activos, pero no termina siendo el tamaño de RCO, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor hay algunos activos de electricidad, de las plantas de cogeneración que tanto se ha invertido últimamente por parte de las empresas, pues con la baja de tarifas eléctricas ya no es necesario tenerla dentro de tu portafolio, entonces las puedes aportar a una fibra E y otra vez dedicar esos recursos para tu negocio core. Lo que sí vemos otra vez es que de todas maneras necesitas escala y eso hasta ahorita te lo dan los activos de Pemex y de CFE, pero hacia adelante, bueno, pues habrá inversionistas para los diferentes tamaños de vehículos que puedan existir, ¿no? Muy bien, gracias, Ingrid. Una pregunta para Alfonso. Dice, las fibras inmobiliarias están cotizando a descuento de lo que es el valor del mercado. ¿Cómo se ve el panorama hacia adelante y generaría consolidación de fibras en el sector en el corto plazo? Es una buena pregunta porque yo no sé si están cotizando un descuento o una prima. En Estados Unidos hay una organización que se llama Green Street que publica lo que se llama el NAV, el Net Asset Value, que es el valor dentro de los activos, y uno puede saber si el valor dentro de los activos es igual, menor o mayor que el valor del precio del certificado de la acción. En México no existe. Yo la verdad, nadie publica el valor neto de los activos. No podemos saber si el valor del certificado de la fibra está a descuento o prima. Yo creo que al principio todas cotizaban una prima,
Han ido este año, como decía, el rendimiento de las fibras no ha sido muy bueno, el mercado en general, sobre todo el inmobiliario, y hay algunas que están cotizando a un descuento y alguna que otra, grande, está cotizando seguramente una prima. Lo que pasa es que es difícil valorarla. Ahora, yo creo que efectivamente el valor de los activos, si baja, el valor del certificado baja por debajo del valor de los activos, va a dar lugar a alguna consolidación. Es difícil ver cómo regulatoriamente se va a llevar a cabo, porque no hay ningún precedente, no se han hecho, pero lo hemos visto en otros mercados y yo creo que va a ocurrir. Sobre todo aquellas que son más pequeñas y a medida que va creándose consolidación, Eduardo mencionaba, necesitamos volumen para tener liquidez. Muchas de estas fibras, si miramos la liquidez diaria de sus certificados, es muy pequeña, ¿no? Y eso les va a impedir levantar más capital y crecer, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Aquí hay una pregunta que es muy interesante, sobre todo porque ha habido mucho debate en esto, ¿no? La pregunta es: ¿qué posibilidad existe que las Afores inviertan directo en proyectos sin pasar por SECADES? Ha sido un tema bastante relevante recientemente y muy enfocado también al tema de infraestructura. Y creo que la visión es, esto es algo que hacen, por ejemplo, muchos fondos de pensión en Estados Unidos, en Canadá, que invierten de forma directa. El tema es si se tiene ya la maduración, la especialización y la capacidad de llevar una inversión, no solo de invertirlo, sino de monitorearla y de entrar a hacer algo en caso de que vaya mal, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo de que tal vez algún día llegue, que ahorita es más sano entrar vía manejadores de capital, igual es self-serving, como dirían los americanos, porque si no nos van a dejar sin chamba, pero creo que al final de cuentas habrá lugar para todo, pero hoy por hoy creo que la visión ha sido de que no se tiene la especialización. Recordemos que las Afores hace no mucho tiempo invertían en papel gubernamental y punto. Y yo no sé ustedes, pero yo no me siento capaz de discernir entre papel gubernamental, real estate, infraestructura, private equity, venture capital, acciones en directo, y de una vez, ¿por qué no me manejo yo un proyectito de infraestructura así on the side? La verdad es que se me hace complicado, ¿no? Las organizaciones que hacen esto tienen equipos dedicados de mucha especialización y de una dimensión totalmente diferente a lo que estamos viendo en México. Sándor. Antonio, si me permite regresar al punto claro que sí, anterior, claro, sí, adelante. Porque creo que lo hemos mencionado varias veces en distintas formas, pero cuando salen las fibras en México, hay una avalancha de capital de tanto mexicanos como extranjeros que quieren invertir en el sector inmobiliario porque antes no tenían oportunidad de hacerlo. Y entra una gran cantidad de capital a México y eso hace que las valuaciones suban sustancialmente. Para darles un ejemplo, hace 10 años los cap rates en México, 10, 15 años, los cap rates en México estaban 400 a 600 puntos por arriba del riesgo país, más o menos. Hoy los cap rates en México están sin un premio de riesgo país, dependiendo del sector, nos podemos discutir más o menos, pero ese arbitraje que ha habido en las tasas en gran medida ha desaparecido. Entra una avalancha de capital, quizás, como lo hemos dicho, no haciendo mucha diferenciación entre buenos activos, malos activos, buenos administradores, malos administradores, y sube la evaluación. Y ahora el péndulo va un poco de regreso, ¿no? Empiezan a haber expectativas de alzas en las tasas de interés, bajan no es lo que ha pasado con las fibras, no es, como decía Alfonso, no nada más es una cosa de México, es una baja en las fibras a nivel mundial. En México nos ha pegado más, si uno ve, no tengo las estadísticas a la mano, quizás Ingrid se las sepa mejor, pero en términos de dólares, algunas fibras, no todas, están 50% abajo en términos de dólares de lo que estaban hace año y medio. Entonces la baja ha sido muy pronunciada, no en pesos, pero en dólares. Hay algunas fibras como la que dirige Prudential que están en dólares y que pues no han tenido por fortuna ese impacto. Pero no va a hacer publicidad, no va a decir publicidad. Quién es la que desaguantó el precio, no va a decir cuál es. Pero si uno ve algunas de las fibras o compañías inmobiliarias, hay claramente algunas compañías que están francamente subvaluadas. Hay compañías en donde el costo de reposición de los activos
es sustancialmente mayor de lo que cotiza la acción en la bolsa. Es decir, a la empresa misma le conviene más invertir en sus propias acciones que el seguir comprando, desarrollando inmuebles. Y no es una, son quizás ya la mayoría, o ya estamos en ese punto. No estoy en libertad de mencionar nombres específicos, pero creo que en general ya estamos llegando a ese umbral. Muy bien. Yo quisiera complementar un poco lo que Eduardo Güemes comentó respecto a las inversiones directas de las fibras en proyectos. Indudablemente, como se dijo ya, la experiencia o los grupos que tienen para analizar todas las inversiones no son lo suficientemente especializados para poder decidir de muchas inversiones. Entonces, habría riesgos inherentes a la inversión que no creo que en estos momentos vamos a tomar. Pero hay otro factor que hoy en día se da también. Las Afore están en manos de grupos financieros muy grandes. Y es un tema que le preocupa inclusive al gobierno, ¿no? En donde hay una concentración importante del manejo de estos recursos. Esto puede llevar en un momento dado, si se abre la inversión directa, a conflicto de intereses. O sea, estos grupos que tienen pues muchos proyectos de muchos tipos, inclusive en el sector energético, tienen empresas de petróleo, tienen empresas de energía, tienen una serie de inversiones en donde pues obviamente siendo las Afores parte de esos grupos podría suceder que exista un conflicto de interés. Ese es un tema que, como dijo Eduardo, también tendrá que irse trabajando y tendrá que irse eliminando y se tendrán que poner ciertas reglas como las que hoy existe. Hoy les han puesto una limitante a las Afores de no poder invertir más de X porcentaje en ningún proyecto. O sea, esto tendrá que evolucionar. Yo creo que con el tiempo iremos aprendiendo, habrá mucho mejor regulación, habrá grupos más especializados en el manejo de los recursos de las Afores y podrá irse abriendo poco a poco. Pero ese es un poco, no sé si alguien más quiere agregar en este tema algo. No, las Afores siempre pueden contratar a estos señores directamente y porque son los genios del sector inmobiliario y que les inviertan directamente en activos, ¿no? Yo creo que es la relación agente-fiduciario. Si tiene la capacidad de contratar a equipos especializados que inviertan directamente, como algún fondo de pensión extranjero que es muy grande, lo hacen, y los que no tienen esa capacidad, por falta de recursos, tienen que subcontratarlo a unos fees que creemos que son muy bajos, ¿no? Pero eventualmente lo hacemos porque creemos en el sector, ¿no? Sí, y Alfonso, otra de las cosas es precisamente por eso ahora el gobierno federal ha puesto un límite en que una Afore sola no va a ser un SECADE o va a participar solo en una inversión. Entonces tiene que haber una complementación. Pero en fin, ese es algo que irá evolucionando y estoy de acuerdo con lo que mencionan ustedes. Aquí hay otra pregunta interesante que creo que el panel podrá elaborar en ella, independientemente de que si las fibras están cotizando con premio o con descuento, están cotizando por debajo de su valor de colocación inicial o de follow-ons. ¿Qué va a suceder cuando las fibras agoten su liquidez y que no tengan capacidad de inversión adicional? Pues muy buena pregunta. Yo obviamente no tengo la respuesta, pero volvemos al tema que hemos mencionado. Sí es cierto que yo creo que muchas de ellas están por debajo del valor de colocación, tanto IPO como follow-ons. Y sí puedo decir por experiencia propia, y el equipo de Terrafina está aquí hoy además, los inversores ya no nos van a dar más dinero a las fibras si no entienden, número uno, para qué lo van a utilizar y si va a ser una buena inversión y si realmente va a añadir valor a la fibra. Esto de dar dinero a las fibras, como ocurrió hace unos años, y levantar cientos de millones, no va a ocurrir. El inversor ya está mucho más especializado, ya se han quemado, porque como están por debajo del precio de colocación, muchos han perdido dinero. Y lo que va a ocurrir es que va a haber una diferenciación entre aquellas fibras que tienen buenos proyectos de calidad, que le demuestran al inversor, le informan de lo que están haciendo, le demuestran la calidad de los proyectos que están haciendo y le demuestran cómo añaden valor y cómo distribuyen ese valor a los inversores, y aquellas que por bien falta de rendimiento, falta de liquidez
o no haber demostrado en los últimos 2 años que han sabido invertir bien el dinero, van a tener una dificultad enorme en levantar capital, bien sea fondos equity o bien sea en deuda, porque lo vimos nosotros recientemente, como mencionó Eduardo, en la colocación del bono. Hay mucha diferenciación, cosa que no ocurría antes. Lo que va a crear, creo yo, para gente que está aquí es oportunidades, ¿no? De comprar esos activos que están, lo que decía Sandor antes, estas fibras. Si miras el precio del certificado, está por debajo del valor de los activos, lo más natural es que alguien que tenga capital vaya e intente comprarlo, ¿no? Creo que uno de los temas también es que ha ido evolucionando el inversionista. Yo me acuerdo, porque nos juntábamos mucho con banqueros que traían inversionistas que estaban analizando el sector, y los primeros que venían todos eran emerging market investors. Únicamente estaban buscando mercados emergentes, la historia de crecimiento, era hacer la historia. Y poco a poco empezaron a llegar los inversionistas de REITs, que son especializados en el sector y que están buscando otro tipo de características. Están buscando mucho más la estabilidad del flujo, están lo que llaman los gringos los clip-on coupers, o sea, están buscando su anualidad, ¿no? Es otra parte de tu portafolio, no es que sea mejor o peor, es una parte distinta de tu portafolio. Y creo que poco a poco se ha ido discerniendo cuál es cuál, y que realmente la historia de la fibra no debe ser estas historias de crecimiento masivo en general. O sea, los REITs no son de historias de grandes crecimientos, sino son mucho más de estabilidad de flujo, de estabilidad de management, y es una historia que poco a poco vamos evolucionando en México. Esta película ya la hemos visto en otros países. Cuando pasó esto en los Estados Unidos, también hubo, cuando se emitieron los primeros REITs, hubieron una gran cantidad de capital que llegó, los REITs se inflaron, después corrigieron sus precios y se empiezan a desarrollar mecanismos alternativos de fondeo. En México ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Fibra Una, por mucho la mayor, emitieron ellos un CECADE para poder financiar proyectos de desarrollo, entonces una forma alternativa de financiamiento. Ellos mismos también, como mencionaba antes Eduardo, hicieron una colocación de obligaciones en el mercado de capital para apalancar sus proyectos, porque las fibras en general no están particularmente en el global, algunas sí, pero en total no están muy apalancadas. Y creo que en el futuro lo que va a acabar pasando, ya que acabe este periodo de corrección, como señala Alfonso, es que el mercado va a diferenciar entre aquellas fibras que tengan una buena historia, un buen management, buenos proyectos, esas van a poder seguir consiguiendo capital en los mercados. Recuerden que estamos viviendo en una época en donde hay una extraordinaria liquidez en todos los mercados de capital. Muy bien. No, yo digo, termina siendo un poco repetitiva de lo que todos han dicho, pero yo lo que veo es que, y lo ves por ejemplo en los precios objetivo y en las expectativas que hay en el mercado de las fibras, pues parece que lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el mercado es proyectar el crecimiento que han tenido las fibras los últimos 3, 4, 5 años y perpetuar ese crecimiento. Entonces, cuando te das cuenta de lo que necesita ser una fibra en términos de subir precio, en términos de GLA, en términos de lo que se retribuye de flujo para llegar a la expectativa del mercado de algunos precios, pues te das cuenta que es irracional lo que se está esperando de muchos de ellos, ¿no? Y yo creo que un buen ejemplo, lo que decía, yo creo que de lo que nosotros hemos sentido con nuestros clientes es el año pasado, por ejemplo, se colocaron 10 veces más capital de la parte de fibras que lo de CECADES. Este año los CECADES han colocado más que las fibras, y esto es porque el inversionista, como decía Alfonso, pues ya no está dispuesto a dar el dinero y decir, tenlo parado ahí. O sea, antes se necesitaba el dinero porque ya tenías el proyecto en la puerta, y ahora la última etapa de follow-ons que ha habido se ha tardado más en dar ese desarrollo por muchas razones, pero eso pues el inversionista ya no está dispuesto a seguir manteniendo ese dinero parado, ¿no? Y creo, finalmente en eso creo que también está evolucionando también la comunidad de analistas. Claro. O sea, al principio muchos de los analistas que siguieron las fibras eran los que venían del sector de vivienda, era un análisis o cementeras, y un análisis muy distinto, y creo que poco a poco se empieza a generar un grupo de analistas que empiezan a entender de manera mucho más profunda el sector, ¿no? Sí, y si me permites, una cosa que estás hablando mucho de fibras, pero aquí mis compañeros también representan capital de no fibras, y toda esta situación que está ocurriendo con las fibras, donde ya no les van a dar dinero, donde hay mucha más control de calidad, diferenciación, va a ayudar al sector privado de no fibras, porque estas fibras están comprando activos a cualquier valor, que creo que lo mencionaste tú, Sandor, y ahora no va a ocurrir, ya no van a tener el dinero para comprar cualquier cosa, cualquier valor, lo que va a permitir a capital privado, individuos, familias, CECADES, fondos internacionales privados, a invertir otra vez en México a cap rates y valores que son razonables, porque francamente
no este año, pero el año pasado y el anterior veíamos valores, por lo menos nosotros que estamos en el sector, que no tenían ningún sentido. Y nosotros nunca hubiésemos comprado esos activos de ese valor. Yo espero, o a lo mejor es wishful thinking, que a raíz de esta normalización de las fibras, que es bueno para el sector, el capital privado que representamos tenga mejores oportunidades, ¿no? Definitivamente coincido con ese comentario y el que hicieron ustedes. Que hay otra pregunta que es una pregunta también difícil, pero es para el panel. ¿Cuál sería el diagnóstico común de todos ustedes sobre la crisis de las vivienderas como Crédito y Casa, Metrofinanciera, Omex, Sare, Geo, Urbi, etcétera? ¿Cómo se desempeñó en todo esto la sociedad hipotecaria? No sé si alguien quisiera… Yo no sé nada de ese sector, se lo voy a dejar a Sandor o a Eduardo. Miren, yo tengo una opinión en este respecto. Yo creo que el sector de vivienda en México ha sido un sector muy bueno, muy positivo, de mucho crecimiento. La verdad de las cosas es que los fundamentales del sector de vivienda, sobre todo en el caso de interés social, estamos hablando, lo que cubre Infonavit, Foviste, Sociedad Hipotecaria Federal, ha sido un mercado que se ha comportado en una forma con crecimiento. Lo que fallaron fueron las empresas, en mi opinión. Yo creo que hubo primero pues abuso en cuanto a tratar de cubrir la demanda con terrenos muy lejos de donde está realmente la zona urbana, donde no había infraestructura. Yo creo que se abusó mucho también de utilizar sistemas de financiamiento o sobreapalancamiento en estas empresas. Y bueno, sí vino un cambio, y un cambio de políticas públicas que es real. O sea, había una necesidad de reordenar todo lo que era el crecimiento de la vivienda, porque al gobierno federal o a cualquier gobierno estatal o municipal les cuesta muchísimo dinero el llevar infraestructura donde pues a 30 kilómetros hay que llevar pues el agua, la luz, recoger la basura, llevar seguridad, policía, en fin, todas esas cosas tienen un costo altísimo, y la reorientación se ha dado a crear porque la necesidad sigue estando ahí, sigue habiendo un déficit de vivienda, pero ahora vámonos a las zonas urbanas donde está la infraestructura y podemos crecer verticalmente, y ese yo creo que ha sido el punto fundamental de toda esta crisis. Nosotros no hemos visto que el sector se haya disminuido en su demanda. Tan no se disminuyó que una vez que salieron estas empresas del mercado, que fue un buen rato que no estuvieron produciendo, el resto de los desarrolladores absorbió esa demanda y la ha estado cubriendo, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría saber si hay alguna otra opinión en este respecto. Yo coincido, o sea, creo que fue un tema de excesos lo que pasó en el sector de vivienda, específicamente con algunas de las empresas que participaban, y un cambio de política, que la combinación de esas dos cosas pues fue explosivo para el sector. Pero bueno, estamos viendo ya el regreso o el renacimiento de las empresas de vivienda. Omex acaba de regresar a cotizar en bolsa hace 3 semanas, pero te das cuenta que el inversionista todavía está terminando de definir cuál es el valor justo que le tengo que asignar a ese activo. O sea, Omex ha caído 70% en los últimos 3 semanas de que empezó a cotizar a la fecha, y eso tiene que ver, parte se explica con que hubo falta de información en el mercado para explicarle cuáles eran los activos que Omex traía en la panza sobre los cuales está basado el proyecto de crecimiento de la empresa, y eso es lo que hemos visto que se ha ajustado. Ahora, al precio actual todavía considera un premio sobre lo que tienen libros, y que eso es lo que tienes el activo disponible para crecer. Entonces creemos que todavía va a venir algo de ajuste en la empresa, y bueno, viene Geo próximamente, que también va a definir un poquito pues o va a ayudar a que se limpie algo del ruido. Pero del lado positivo, lo que estamos viendo, ya lo que mencionabas, es que sigue habiendo demanda, y por eso estamos viendo que hay empresas nuevas queriendo acceder al mercado. Está Vinte, está Haber, se ha hablado también de CADE, empresas que están tratando de tocar la puerta del mercado porque efectivamente han absorbido tanto de la participación de mercado que dejaron los grandes jugadores, que ahora requieren capital para poderle dar salida a los proyectos que tienen en la mesa.
Entonces, lo que vamos a ver pues, próximamente en los próximos 12, 18 meses, pues va a ser a lo mejor un sector otra vez más activo, más boyante, con más opciones para los inversionistas, pero yo esperaría que pues con mucha más diferenciación de la clase de activo que tienes disponible, ¿no? Bueno. Nosotros en términos generales estamos muy optimistas en relación a los prospectos del sector y tenemos fondos y apetito para continuar invirtiendo en vivienda, ya sea en vivienda de interés social, pero sobre todo en los estratos superiores y en vivienda media en el país. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo por fortuna con buenos resultados. En relación a lo que pasó, me parece que lo que pasó es una explicación muy complicada porque se trató de una tormenta perfecta. No, es más de un factor porque coincidieron la crisis financiera, coincidió la crisis de seguridad, coincidieron problemas específicos de algunas empresas en donde pudo haber, yo no sé si hubieron abusos o no, pero sin duda hubo sobreapalancamiento de algunas de ellas.Nosotros teníamos una inversión en una empresa de vivienda que por fortuna venimos justo antes, no porque preveíamos la crisis, pero por algunas otras razones estratégicas, pero repito, vemos con entusiasmo continuar, seguir invirtiendo en el sector de vivienda en México. Muy bien, pues con esto terminamos y quiero agradecer a los integrantes del panel por sus aportaciones y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.